Muy buenas tardes, señores estudiantes. En esta sesión 3, una sesión bastante larga y de más de uso práctico, vamos a utilizar la herramienta que se denomina, un software que se denomina Ryan IA y también otra herramienta que se llama ROD2, específicamente para el Scoping Review. El contenido son estos, el tema 7, 8 y 9 que ustedes pueden ver. En el tema 7 nosotros vamos a ver de manera general tres componentes: la preselección, la selección y la extracción. Esta se va a dar en 7 pasos. En la preselección nosotros vamos a cumplir estos 3 pasos. El primero, desde la búsqueda de base de datos, que ya la habíamos abordado en la clase anterior, el almacenamiento con estos formatos, TXT para PubMed y RIS para los otros, incluye Scopus, Embase, WOS. Este es actualmente el más estandarizado, el formato RIS. Y aquí también vamos a introducir un poco el uso del software Ryan IA desde su parte inicial y algunos procesos. Comencemos entonces. En el paso 1 nosotros hicimos la búsqueda con las palabras claves y el nexo, el conector booleano, y luego en la fase 2, como ustedes pueden ver, acá hay un icono. Si ustedes logran ver, aquí dice Save. Entonces salvar, almacenar, y aquí crean ustedes el archivo. Este es el archivo para el caso de PubMed, pero pueden utilizar el formato RIS para otros, como Scopus, Embase, Web of Science. Esta es la plataforma del Ryan y ustedes tienen la versión básica y la versión Pro. Aquí ustedes libremente en la versión básica pueden ingresar con su correo Gmail. No hay ningún problema, es gratuito y puede aceptar hasta 3 revisiones sistemáticas en un año. Y aquí ustedes pueden ver la plataforma inicial. Aquí pueden ustedes en el paso 3 registrar el título, decir qué tipo de revisión es, en qué dominio se encuentra, e inclusive los detalles de su pregunta PCC o PICO si el defecto es. Aquí ustedes pueden ver un sumario, un resultado de cómo es el proceso, y aquí ustedes, adelantándome un poco, pueden ver la cantidad de referencias que han sido importadas de las bases de datos en los formatos TXT para PubMed y de RIS para las demás. Y ustedes pueden ver acá inclusive en la siguiente diapositiva los detalles. Por ejemplo, PubMed cuántos se han importado, 4, en WOS 46, en Embase 4 y en Scopus 49. Estos detalles de la exportación ustedes lo pueden hacer a través de este software. Ya no es necesario que utilicen otro software adicional como, por ejemplo, el Zotero, ¿no?, que se puede utilizar para almacenar. Ya no, esto ya lo contiene, prácticamente lo absorbe este software. ¿Okay? Esa es una de las ventajas de este tipo de software. Aquí en esta fase, en la fase 3, el paso 3, perdón, D, nosotros vamos a detectar los duplicados, porque ustedes saben que vienen de diferentes bases de datos y se pueden entrecruzar, y un artículo puede ser publicado en 3, 4 bases de datos, inclusive, o en 2, perdón. Entonces yo tengo que buscar detectar si existe. Entonces automáticamente hay una tecla aquí dentro del sistema, una pestaña donde ustedes lo activan, proceden a hacer y se detecta los duplicados. Y se puede hacer manualmente, que es lo recomendado, pero también se puede hacer automáticamente. Lo último, que es lo automático, no es muy recomendado. Entonces, una vez que se resuelva todo, yo decido con qué archivo me quedo. Si yo me quedo con el archivo, con uno de los 2 duplicados, y elimino la otra, y así sucesivamente. En cuanto a la selección, que vamos a ver ahora, porque habíamos hablado de la preselección, ahora vamos a hablar de la selección. En la selección tenemos 2 grandes grupos. Uno es para seleccionarlo por título y resumen, y la otra es la selección por texto completo. Entonces vamos a hablar de cada uno
y gráficamente los vamos a ir. Por ejemplo, en el paso 4, ¿no?, de los 7. Aquí ustedes tienen la pestaña Screening o cribado en español. Y aquí ustedes tienen todos los artículos en esta columna, todos los artículos, el título, el autor, y aquí en medio tienen el título y lo resumen. Y ustedes cada vez que quieran evaluar, harán un clic. Aquí hay filtros que después comentaremos en unos minutos. Y son muy importantes los filtros porque nos van a permitir a nosotros poder extraer rápidamente en el sistema. El filtro lo crea el sistema por IA, pero nosotros podemos agregar filtros tanto de inclusión como de exclusión. Inclusive hay otras pestañas por pregunta pico. No es muy recomendable porque al comienzo se tiene que explorar. Entonces aquí ustedes también verán dos etiquetas con dos nombres. Aquí, por ejemplo, uno de ellos soy yo y otro es otro mi alumna. Y aquí hay unas etiquetas. Cuando yo digo que este artículo, por ejemplo, no debe estar incluido, yo tengo una etiqueta acá desplegable que me va a decir por qué se equivocó. Aquí, por ejemplo, dice población equivocada, diseño de estudio equivocado y así sucesivamente. Entonces, aquí yo tengo tres opciones en esto de o lo incluyo o me quedo en duda, o lo excluyo, y si lo excluyo le doy la razón. Lo recomendable es utilizar esto para que sea contabilizado al final por el software y nosotros con más facilidad podemos utilizar una tecla o en este caso una pestaña para hacer el fluxograma de Prisma. Aquí, por ejemplo, ustedes ya tienen el paso 5, que la anterior era por título y resumen. Aquí ya lo tienen con texto completo. Para eso les da una opción acá el sistema de subir el artículo. En este caso ya los artículos se han subido, si se darán cuenta. Aquí el autor, el evaluador es uno solo. Deberían ser dos, pero lamentablemente a veces el estudiante no tiene el mismo nivel en la experticia, en la temática y en la metodología, y por lo tanto se deja a un solo evaluador. Lo ideal es dos. ¿Okay? Y aquí tienen las mismas opciones. Incluirlo, ponerlo en duda si es que hay en duda. Aquí ya no existiría eso. Incluirlo o excluirlo y poner la razón por la que. Entonces, como les comentaba, aquí tienen ustedes necesariamente que tener el screening, tienen que hacerlo a texto completo. Es decir, esto, ustedes tienen el artículo ya subido y ustedes van a ver acá todo el procedimiento que implica el texto completo. Se abre una pestaña y la misma opción. Inclusive tenemos para buscar acá por inteligencia artificial. Podemos buscar lo que nosotros queramos. Le preguntamos e interaccionamos inclusive para buscar dentro del PDF y no leer todo en detalle. Tenemos esa opción. Finalmente, cuando yo ya he extraído el artículo, significa que yo a ese artículo lo he seleccionado y le he hecho que cumplan todos los criterios de inclusión y exclusión detalladamente. También otra de las fases finales es el fluxograma. Para eso hay que ingresar al sistema datos numéricos y activar una tecla que se llama Prisma o una pestaña que se llama Prisma acá. Entonces aquí están los pasos. Como yo les comentaba a muchos de mis estudiantes, les decía de que la manera clásica es leer todo el artículo, pero también hay algunos atajos que Ryan le da a ustedes, es para que puedan interaccionar por inteligencia artificial y preguntarles directamente del artículo. Quiero que me muestres, por ejemplo, la población, quiero que me muestres esto, y entonces uno va tomando la decisión final para que se haga mucho más fácil el procedimiento. Y aquí ustedes pueden ver el procedimiento de escudriñamiento para los criterios de inclusión y exclusión. Tendría que hacerse en todo el texto. No olviden, es en todo el texto completo. Y este es el fluxograma final que les va a dar. Por supuesto que este fluxograma es
está mejorado, pero el fluxograma de Prisma les va a dar algo muy similar, con algunas menos detalles que esto, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, miren cómo el fluxograma ve las bases de datos, el total de registros que se ha hecho, los duplicados, la elegibilidad y la inclusión final, con cuánto nos queda y por qué se excluyeron. Vamos a pasar al tema 8, que es el listado de estudios de manera convencional, o también podemos utilizar la IA. Como ya les había comentado, así como también el Ryan tenía esa opción de hacerlo por IA, entonces nosotros vamos a utilizar las dos, les voy a enseñar las dos alternativas y ustedes pueden ver aquí eh, cuáles son los parámetros que yo voy a extraer de mis estudios y lo voy a listar, ¿no?, de mis estudios ya seleccionados. Entonces, primero hay que leer todo el artículo. Aquí no hay duda y aquí tenemos que hacerlo sí o sí. Leer todo el artículo, por favor, señores alumnos. No hay aquí que yo pasé, no, hay que leer. Si tengo 8 artículos, los 8 los tendré que leer. El segundo paso, que es el paso 2A, hay que extraer los datos para pasarlo a una ficha de recolección física. Eso lo hacíamos hasta hace 5 o 6 años. Yo lo he hecho hasta el año pasado, pero ya en este año ya utilizo una ficha convencional, una ficha virtual. Entonces, ya ustedes saben, puedo hacerlo a través de un Excel en Drive. Bueno, eso sigue siendo. ¿Qué es lo que voy a extraer? El autor, el año, el país, la población, el diseño, el contenido, el contexto y la conclusión, para el caso Scoping Review. Pero también hay otras alternativas ahora muy interesantes, es extraer utilizando inteligencia artificial, utilizando por ejemplo el ChatGPT o el DeepSeek. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja definitivamente es la rapidez de la que yo puedo hacerlo de una o de la otra forma. Y también hay mayor facilidad para identificar, porque a veces ustedes saben el inglés no es la lengua materna de la mayoría de nosotros, y es que cuando queremos acceder no lo vamos a entender. Entonces la ventaja es que a ustedes inteligencia artificial interacciona con ustedes en el idioma en español, en el caso nuestro, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver cómo este estudiante, por ejemplo, ha tenido almacenado todos sus archivos seleccionados, artículos seleccionados que han sido varios, ha tenido que leer todo y ha tenido dos posibilidades: manualmente hacerlo y extraer los datos que más importa y colocarlos en un drive, ¿no?, o de la IA extraerlo todo y hacer una ficha con un solo prompt, todo, subiendo el artículo por supuesto al sistema y luego colocándole el prompt y luego extraer todos los datos detalladamente. Y la intención es brindar una tabla de este tipo, con estas características. No olviden que cada uno de estas filas es un artículo seleccionado, ¿no?, por su autor y su año, ¿no? Y cada columna es una característica. No olvidar que es indispensable: autor, año, país y población. Las otras se van adaptando de acuerdo a los subtipos de revisión sistemática. Aquí entramos en esta última parte, que es el tema 9, que es valorar el riesgo de sesgo. Entonces, hay una plantilla, inclusive para esto, es un Excel, que tiene ciertos parámetros, o nosotros le llamamos también dominios, y para ver qué resultado hay y qué gráficas pueden brindarse. No olvidemos, y esto lo aclaro aquí en este momento, ¿no?, que por ejemplo, que estos son por ejemplo las herramientas que vamos a utilizar, el ROP2. Este es el Excel, que es un Excel en macro, donde ustedes ingresan los autores, y estos son los dominios más importantes que utilizamos. Entonces, vamos a ver qué es el riesgo de sesgo 1, ¿no?, en su parte 1, en su parte inicial. Primero se refiere a la posibilidad de que los resultados de estudios estén sistemáticamente desviados dentro del error de un diseño. ¿Qué significa eso, profesor?
que esto es un sesgo intencional, que yo cuando realizo el artículo lo hago porque no organicé correctamente una área. Y entonces estos riesgos pueden ser, por ejemplo, en la forma de selección, que aquí está, por ejemplo, en la forma de cómo lo hicimos, recolectamos los datos, en la forma de cómo evaluamos los datos, en la forma como los seguimos y cómo reportamos estos resultados. Entonces, estos son los 5 dominios más importantes: sesgo de selección, desempeño, detención, deserción y reporte. Quiero aclarar esto porque es importante decirlo. En el Scoping Review es opcional. Podríamos decir que solamente menos de la mitad lo informan en los Scoping Review con riesgo de sesgo. Y acá hay una herramienta que es por esta entidad internacional que hace el consenso de las revisiones sistemáticas, que se denomina COCRAC, la herramienta ROB en su versión 2, exclusivamente para ensayos. ¿Ok? Y aquí ustedes lo catalogan a esto, después de haberlo evaluado cada artículo con estos 5 parámetros, como de bajo riesgo, con un color de semáforo, que es el color verde, con algunas preocupaciones o riesgo intermedio de color amarillo y de alto riesgo color rojo. Por eso que se denomina, también le llaman la evaluación en semáforo. Y ustedes van a encontrar esto, por ejemplo, tienen varias alternativas. Yo aquí les he puesto también en palabras, pero lo clásico es utilizar los colores. Y ahí ustedes pueden ver los dominios, dominio 1, 2, 3, aquí en las columnas, y el dominio global. Por ejemplo, solamente para darles una idea, basta que haya un rojo, un dominio rojo, ¿ya? Todo es rojo el resultado. Basta que hayan 2 amarillos, ¿ya? Lo que predomina es el amarillo, ¿ya? Y si todos son verdes, todos serán verdes. Si son todos amarillos, todos amarillos. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una regla, un parámetro que tienen. Hay una guía dentro de la herramienta ROB en su página inicial. Ustedes pueden descargar el ROB gratuitamente. Y ojo, no olviden que fue hecha para ensayos clínicos. ¿Ok? Pero también hay, en esta parte, hay otras herramientas. Y se los menciono porque siempre hacen la pregunta a los alumnos o los estudiantes de posgrado. Me dicen, pero yo he visto otra escala, sí, otro tipo de evaluación. Sí, es posible utilizarlo. Por ejemplo, sobre todo en los estudios de tipo observacional, nosotros tenemos 2 posibilidades, sea casos y controles, sean cohortes, inclusive estudios transversales, ¿ya? O estudios de prevalencia también. Entonces, aquí tenemos dos parámetros. Uno se llama la escala de Newcastle-Ottawa, ¿ya? Y tenemos la herramienta Robbins 1. Y se los comento que esta última, la Robbins 1, es prácticamente la aceptada a nivel mundial. La escala de Newcastle-Ottawa aún ha quedado en juicio. ¿Por qué? Porque la metodología que la utiliza no es una metodología tan fácil, es un poco compleja y muy difícil de aprender. Sin embargo, la Robbins es similar a la ROB, por eso que se ha utilizado con la contraparte del ROB 2 para los ensayos, y entonces Robbins 1 es para los estudios de tipos observacionales, específicamente cohortes y casos y controles. Y aquí tienen un cuestionamiento justamente de esta escala, ¿no? Y esta es la metodología que ya no se da en colores, sino en estrellas. Entonces aquí también, eso básicamente por eso ha sido cuestionado, ¿no? Entonces,
Tiene mucho más también dominios o parámetros de evaluación, y eso lo hace un poco tediosa y difícil y compleja para ser reproducida. De ahí que se está desaconsejando cada vez más. No olvidemos finalmente que hemos pasado por estas fases. Primero hemos definido la revisión sistemática, hemos planteado los componentes del protocolo, o sea, del proyecto, la aplicación o el ingreso a una plataforma como el Open Science Framework para registrar el el proyecto, y luego hemos conducido la revisión sistemática y estamos en esta fase de enseñarles primero a preseleccionar, a seleccionar y finalmente a extraer los datos y extraer la información para luego escribirlo o informarlo. Eso sería todo, señores alumnos. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana.